Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Es parte de la conversación. Por supuesto. ¿Pero qué hace el curador o la hace el artista, pues, del pintor? La puede hacer el artista. En este momento saben leer más la imagen los curadores que el artista. Uh-huh. Porque se han preparado. Y sin embargo, en 1998 me fui a visitar muchas de las galerías del Soho. Uh-huh. Y encontré una exposición. Había 3 espacios en una sola galería. O sea, tres galerías en una galería, ¿no? Uh-huh. Y entrabas a la primera y encontré una fotografía en todo el espacio de 3 metros por 3 metros. Por supuesto que te quedas una hora viendo la fotografía, le ves el grano, te acercas, te alejas, le estudias, etcétera, ¿no? Si hubiera habido una colección de fotografías, era más espacio que obra. Cuando entré a la segunda sala, había otra fotografía y en la tercera sala otra fotografía. Tenía 3 fotografías la exposición. En 3 salas distintas. En 3 salas distintas. Entonces se me hizo genial. Eso fue en el 98. Uh-huh. Todavía no he encontrado en qué lugar hacer una exposición de 3 obras. Las haría en 4 como en homenaje a Gurdjieff, a la conciencia permanente, ¿no? Pero hacer una exposición de 4 obras. Es que lo dices y lo siento como hasta un poco brutal. Ah, claro. El impacto de decir, todo esto es un espacio dedicado solo a que tú, si quieres, te acerques a observar esta fotografía que se encuentra. O sea, así, ¿no? Me necesitarían dar 4 salas del Musas para exponer 1 hora en cada sala. Uh-huh. Por supuesto que necesitaría ser obra de gran formato, ¿no? ¿O no? Sí, ¿o no? ¿O no? ¿O no? Hubo una bienal que se organizó aquí en el instituto, de la que se han hecho creo que 3 ediciones. A mí me tocó hacer la primera edición y me tocó la creación de la bienal. Y en esa primera bienal era de arte contemporáneo. Podían entrar con lo que quisiera cada artista. Y un artista de aquí de Hermosillo, de Sonora, no sé, creo que es de aquí de Hermosillo, puso una instalación, una cajita, con una caja de cerillos clásicos de un paisaje. Se me hizo genial. ¿Solo intervenida o no, solo la originalita, pues? Una cajita de cartón como marco, donde adentro tenía la cajita de cerillos clásico. Y por supuesto que tenía una explicación, un texto, por qué le estaba haciendo un homenaje a que en México, hasta en los cerillos, se habla de cultura, ¿no? Ciertamente. Muy interesante. Te pregunto la intervención porque recuerdo que creo que son los cerillos que tienen como una, no sé si es la Venus o que tiene así una figura así. ¿Esos son? Esos son, ¿no? Sí. ¿No has visto que la gente le hace un hoyito y mete el cerillo y cuando saca la cajita sale el cerillo así levantado? No, no lo he visto. Eso recuerdo que en la primaria, sí. así secundaria, ¿no? Bueno, ahora tienen una Venus. Ajá. Antes no la tenían. O sea, como que cerró la primera fábrica y esos los emularon. Uh-huh. Y detrás viene casi un poco de texto de algún suceso histórico o así. Algo. Exactamente. Qué curioso, te voy a platicar una cosa que me pasó que me lleva a esto. Que hablamos hace rato de los curadores, ¿no? ¿Quién se encargaría de darle la confianza que sea la persona que va a curar la información que va a estar, por ejemplo, en esas cajetillas de fósforo, ¿no? Ajá. Que al mismo tiempo puede ser como algo que uno podría creer que no es tan relevante, ¿no? Pero si termina siendo algo que está en una exposición, alguien le dio la importancia, las personas que desarrollaron esa cajita de cerillos y la persona que tuvo la visión que pueda dejar al comando de decisión que va a decir atrás para que nosotros hayamos consumido esa información. Sería interesante saber ese origen. Así es. Bueno, yo te puedo decir que a Fernando Gamboa no lo conocí, pero no sé si tú sepas, Fernando Gamboa fue, yo creo que el precursor de los curadores aquí en México.
él fue la persona que se encargó. Empezó siendo un culturero. Ujú. Y con el tiempo empezó a trabajar para los tres grandes. Entonces terminó aprendiendo tanto que era la persona encargada de las exposiciones que se hacían de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Entonces viajó por todo el mundo armando exposiciones. Y como siempre tiene un ayudante que era don Jesús Talavera. Entonces yo estudié mucho la vida de Fernando Gamboa. Entonces yo considero que ellos dos son los primeros curadores en México. Ujú. Entonces tuve la grandísima suerte, don Jesús Talavera era jalisciense. Y yo viví 30 años en Guadalajara después de estudiar arquitectura. Y don Jesús Talavera, ya como de 70 años, se jubiló en el DF de ser curador. Y se vino a Guadalajara, no pudo quedarse jubilado y pidió chamba otra vez en el Departamento de Bellas Artes. Y fue una cosa muy curiosa porque pues yo siendo sonorense me metí mucho en Guadalajara en las exposiciones, de tal manera que me tomaban como jalisciense. Entonces me eligieron a mí, el del Departamento de Bellas Artes, para reinaugurar el Patio de Los Ángeles. Es un edificio que está muy cerca de San Juan de Dios. Ujú. Es un edificio de los muy antiguos de Guadalajara. Y se lo adquirió el gobierno del estado para convertirlo en galería. Y entonces me eligieron a mí para la primera exposición del edificio ya remodelado. Entonces yo me sentí no nomás agradecido y sorprendido, sino que me llegó una especie de perder piso, ¿no? Ya me sentí muy, muy famoso con que me hayan invitado a eso. Entonces, me dicen que la persona que se va a encargar de mi exposición va a estar ahí al día siguiente, me citan a determinada hora, y llego y veo un viejito. Y le pregunto, ¿no? ¿Usted se va a encargar de colgar la obra? Sí, maestro, me dijo yo, con mucho gusto. Y le dije, mire, traigo esta obra, esta la quiero que me la coloque en tal lado. Y me dijo, maestro, me dijo, yo tenía 18 o 20 años, ¿no? Y me dijo, maestro, quiero pedirle un favor. Yo le voy a hacer una propuesta de selección y de museografía. Y venga mañana. Si a usted no le gusta, muevo los cuadros para donde usted quiera. Pero permítame hacer mi trabajo. Con una gran amabilidad, con una gran generosidad, le dije, disculpe maestro, tiene usted razón, vengo mañana, nada más le dejo la obra. Y me arranqué a Bellas Artes. Felipe Covarrubias, ahora es un diseñador gráfico, era 3 o 4 años mayor que yo, ya está jubilado también. Un hombre muy culto, era el encargado del Departamento de Bellas Artes en Jalisco de las exposiciones. Y él dije, Felipe, ¿quién es el viejito que me mandaste? Zacarías, me dijo, es don Jesús Talavera, y ya me platicó la historia de Fernando Gamboa y de don Jesús Talavera. Al día siguiente llegué y le dije, maestro, discúlpeme, déjeme ver, a ver qué aprendo de usted. Qué Y tremendo. nos hicimos tan amigos, convivimos durante 3 o 4 años, porque yo me regresé. Y en el tiempo que convivimos, un día me habló don Jesús Talavera y me dijo, tráeme unas 3 o 4 obras tuyas. Y se las llevé. Me dijo, vamos a escoger esta. Si la donas al gobierno del estado, te la voy a meter a la colección de obra de los jaliscienses. Se lo agradecí mucho. En este momento hay una obra mía en la colección. Está en el Hospicio Cabañas. Es obra permanente del Instituto Cultural Cabañas. Wow. Con la ayuda de don Jesús Talavera, ¿no? Es toda una institución en México, no solo en Jalisco. Qué tremendo o qué macizo, ¿no? Que uno puede tener una intención hasta cuando elaboras. Por supuesto. En este caso el arte es una intención. Pero luego puede haber otras personas que van a ver no nomás la intención, a lo mejor obvia, que uno a veces se envuelve tanto en lo que hace que terminas haciendo lo obvio en tu intención, pero otra gente que puede ver más allá sin conocerte, conociéndote a través de tu pintura o de lo que sea que estés elaborando. Y me hizo volar, no sé si eso pasó, no sé si lo estoy imaginando mientras me platicabas, que te conoció a través de tu obra
y te hace una propuesta con todo el conocimiento que él tiene, que ahorita platicamos de la conciencia permanente, quién sabe en qué grado, pues, ¿no? Pero por supuesto. No, y era uno de los primeros hombres educado con una capacidad de lectura visual que pocas gentes la tienen. Entonces, él leía la obra de cualquiera, no nada más la mía, con una intensidad que ni yo mismo lo puedo hacer. Yo no estoy capacitado para leer la obra de la manera que él la leía. Ni la propia, pues, ¿no? Así es. Prácticamente. Que eso es... No. Lo que pasa es que uno como artista produce la obra, pero no la sabemos leer. Hacemos una explicación. Desde luego que la obra no tiene explicación textual, ¿no? Es, la comunicación es de cada quien con la obra, no lo que yo le pueda decir que significa una obra mía, ¿no? Por lo tanto, el artista es el que menos puede leer su propia obra, pero él tenía la capacidad, tuvo toda la vida aprendiendo a leer lo visual con la obra de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Qué librazos para leer, ¿no? Para por leer, o sea, qué supuesto. escuela, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, vamos rehaciendo la película, ¿no? Me imagino que iban en barco Fernando Gamboa y don Jesús Talavera, jóvenes, a llevar una obra, porque no podías llevarla en avión, una colección de estas gentes era muy pesada, la tenían que llevar en barco. Entonces, ¿cuántos días te gusta para que la lleven a Europa, la obra? Se echaban 15 o 16 días platicando, aprendiendo, y revisando la obra y encontrando secretos. Imagínate, por algo llegaron a ser... Es que tengo otra anécdota. No, tú platícame, dime. De don Jesús Talavera. Él nació en La Barca, Jalisco. La Barca es como decir Ónavas, un pueblito cerca de Totonilco, en la salida hacia Michoacán. Y era un pueblito así chiquito en las épocas que te estoy hablando, haber sido los 70s. Y entonces me dijo el maestro Talavera que habían recuperado una ex hacienda de ahí de La Barca y las personas que la heredaron se la donaron a la presidencia municipal, al municipio y la tomó el gobierno del estado. Y como él era de La Barca, lo invitaron a que viera en qué estado estaba. Y me dijo, mira, tenía pisos de madera, pero se acabaron. Entonces quitamos los pisos de madera y ahorita está limpia nada más porque no hay dinero para remodelación. Están los pisos de tierra, pero yo quisiera invitarte a que hicieras una exposición ahí en La Moreña, se llamaba el lugar. En La Moreña quisiera que expusieras. Precisamente la obra del Patio de Los Ángeles me sugirió que nos la lleváramos a La Moreña. Yo le dije que sí, para ese momento ya nos habíamos hecho muy amigos y yo ya sabía de lo grande que era don Jesús Talavera y me gustaba que me enseñara cosas. Se hizo la exposición, pusimos caballetes porque había muchos murales, no se podía exponer en los no muros. Podía hacerse que clavarse. Entonces se iban todavía no estaban remodelados, no es la palabra remodelados, no estaban recuperados los murales, no restaurados. Entonces pusimos caballetes y mi obra se expuso en caballetes. Entonces ya había pasado la inauguración, estaba mi obra todavía ahí y veo en el programa de Jacobo Zabludovsky el viernes en la noche que dice: mañana va a estar el presidente Echeverría en La Barca, en la ex hacienda La Moreña, en una reunión con todo su gabinete. Y entonces dije, van a estar en mi exposición. Ajá. Y me levanté y me fui a La Barca al día siguiente, ¿no? Entonces llego, yo era muy payaso y en los pósters para mis exposiciones yo hacía que pusieran mi rostro. Entonces una pintura con mi rostro, ¿no? Ajá. Y usaba barba y bigote, entonces era fácil de ubicarme.
Entonces, cuando llegué, el Estado Mayor Presidencial tenía tomada porque había una cantidad de gentes importantes de la política y de la cultura en el recinto, en la junta con el presidente de la República. Pero cuando llego y me le paro enfrente a uno de los soldados que estaba en la puerta, me abrió la puerta y me dijo, pásele, porque estaba pegado un póster. Te reconoció. Me reconoció. Lo conozco, pero no sé de dónde. Pero es que estaba un póster con mi rostro ahí cerquita y me dejó pasar inmediatamente. Me hubieran dejado pasar de cualquier manera, pero esa forma fue muy fácil. Suavecito. Entonces, no te voy a hacer perder mucho tiempo. Entre las gentes que había invitado el presidente estaba Carlos Fuentes. Estuve platicando media hora con Carlos Fuentes. Pero estábamos ahí una serie de gentes que ellos sí eran importantes. Estaba el ingeniero Luis Enrique Bracamontes, el jefe de obras públicas. Una subanécdota. Después me fui a trabajar con Luis Enrique Bracamontes como arquitecto en la Secretaría de Obras Públicas. Y en las juntas que tuvimos en el DF, tenía 2 subsecretarios, subsecretario A y subsecretario B. El A era el ingeniero Echarren y el B era el ingeniero Félix Valdés. O sea, yo conocí a Félix Valdés allá en México en los 70s. Después se vino como gobernador aquí al estado. Bueno, pero el chiste es que la anécdota de Carlos Fuentes es maravillosa. Ahí estaba Félix Valdés también en esa reunión. Estaba el director de Bellas Artes, etcétera. Y entonces nos empezó a platicar Carlos Fuentes, que le habían hablado 3 días antes por teléfono. Él estaba en el baño y entró Benita, por fuera le habló Benita, una viejita que trabajaba con él, y le dice, señor, que le hablan por teléfono. Sí, Benita, gracias, le dijo desde la regadera, diles que quién es. Entonces va y pregunta que si de parte de quién. Le dice, el presidente Echeverría. Entonces viene Benita, va a tener que decir la mala palabra que dijo Carlos Fuentes. No sé si se va a decir. Adelante, tú siéntete libre. Pero llega Benita y le dice, don Carlos, que es el presidente Echeverría. Benita le dijo, dile que traca, tatraca. Pero ¿cómo, señor? Eso ve y dile. Entonces va y le dice don Carlos que traca, tatraca. Y le dice Benita, soy el presidente Echeverría. Dile a Carlos que por favor me conteste, que lo voy a invitar a un lado y que le recuerdo esto y esto y esto de la última vez que nos vimos. Entonces va y le dice, don Carlos, que dice que sí es el presidente Echeverría y me dijo que le dijera esto que habían platicado la última vez. En la madre, dijo Carlos Fuentes. Se salió de la regadera con una toalla y fue y le contestó al presidente que lo estaban invitando a esa gira, ¿no? A la torre. Muy simpático. Cómo uno puede ver a través de estas historias lo también sincero que se puede ser. Uno los tiene en una alta estima, los tiene a todos esos personajes, pues los tienes en una forma así como... por supuesto. De que no se equivocan, todo está comunicado, todo está controlado o algo así, pero ¿cómo puede ver tan natural también esos procesos en los que se pueden conocer, los que te puedes enterar estas anécdotas y te hacen sentir, pues, que hay una cercanía? No sé, lo sentí muy propio en la conversación esa parte. No, y a uno que es una persona normal, codearte con estas gentes y decir, todos esos ídolos que tenemos se comportan igual que nosotros, entonces te hacen subir tu autoestima y decir, pues yo puedo estar a la altura de ellos, ¿no? Ahorita que decías una historia dentro de otra historia, nosotros entre unos amigos decimos meta historias, ¿no? Y nos puede tomar todo un día platicar de una cosa, pero fuimos metiendo, ¿te acuerdas cuando esto y otro? Oh, y te vas, y parece chiste de Polo Polo, ¿no? Que se va metiendo cosas. Así es. Pero ese tipo de conversación o espíritu de las cosas como las hemos ido haciendo, tan tener la libertad de poder meter una historia dentro de otra, también ha permeado en el cine. He visto que pues en una etapa del cine era una historia derechita donde el bueno le ganaba al malo y ya sabes que era el malo. No había plot twist, pues no había ese ganchecito que te torcían ahí la historia. Era recto. Luego hay un punto donde hay esas pequeñas historias que le dan esos giros
para que sea un poco menos aburrido. Pero luego llegamos ahorita a una etapa en la que se te cuenta en la película que es una película. Se te cuenta que hay de repente romper la famosa cuarta pared y sumergirte de esta manera, que también se siente muy real, que parece ser que se sale de la narrativa tradicional. Ajá. Y pareciera romper reglas, pero es una necesidad que se ha tenido de conversar lo que... Hay un libro de Cortázar que así es, Rayuela, lo puedes leer donde tú quieras, ¿no? Sí, no importa dónde lo agarres. A donde lo agarres. Y eso me lleva a que cuando toda vez que tú y yo hemos platicado, inclusive ahorita fuera de cámara, lo que fuera, teníamos un rato de platicando y la conversación va saltando. Ah, por supuesto. Y nos vamos, bueno, voy aprendiendo un montón de las cosas que tú me platicas. Pero justo como los curadores, trato de entrenar el entender la conversación detrás de la conversación, claro. No nomás la historia. Y me pasa a veces cuando, mismo con la pintura, pues me gusta la obviedad, me gusta decir, esta es una mano agarrando esta Así botella. Es. Y ya cualquiera puede decir, este vato pinta manos agarrando botellas, ¿no? Ese vato platica siempre de lo que la gente hace. Pero también trato de ir tramando, hasta conmigo, ¿no? Una forma de interpretar las conversaciones. Que quien realmente se ponga en esa pared de ese cuarto de 3x3 y una sola fotografía y que la observen, quien realmente quiera ver el grano de la foto, puedan llevarse un placer y decir... ¿Cómo se me escapó esto la primera vez que escuché esto? ¿Cómo es? O empecé y conversé. Y me pasa contigo cuando platicamos lo de Gurdjieff, que me estás diciendo de esto de tener la conciencia absoluta en el grado en el que acordarte cómo dejaste los zapatos. Exactamente. En tu casa, que te preguntan ahorita, ¿cómo dejaste los zapatos antes de salir de tu casa? Y que digas, ¿cuáles zapatos? ¿No? Así es. O que no se está refiriendo realmente a los zapatos, sino que tengas una forma de observarte y decir qué tan consciente soy de cómo voy caminando. A lo mejor hablas de los pies, es importante en un sentido metafórico. Pues imagínate, si yo tuviera conciencia permanente, voy a saber en dónde tengo un tornillito que necesito en mi galerón. O sea, el que tiene conciencia permanente lo sabe. Por supuesto que yo no. Ni yo. A veces nos han hecho creer que las mamás tienen conciencia permanente, así como así que, ¿y si lo encuentro yo, qué te hago? ¿Cómo puedes saber dónde dejé yo algo que es mío? ¿Cómo puede haber otras personas? Pero sí, claro que ejercitándolo. No sé si también haya como un talento nato ahí. Mira, es que me haces comentar otra anécdota. Acabo hace 3 o 4 meses. Cada vez que del instituto donde yo trabajo me mandan a dar un taller de pintura para niños, yo acepto con mucho gusto porque aparte de que me gusta, ya me di cuenta que aprendo mucho de esos talleres. O sea, un taller de niños de primaria. Mañana, precisamente a las 8:30, voy a ir a dar otro taller a unos niños de primaria aquí, la primaria que está enfrente del aeropuerto. Sí. Y estaba dando el taller. En Onabas no logras hacer la cantidad de niños de primer año, por ejemplo. Entonces, para que se junten los niños necesarios para el taller, hacen una mezcla de niños de primero a sexto año. Entonces tenía niños de todos. Había una niña de quinto año. Entonces yo les hablo como si fueran adultos. Me gusta hablarles como si fueran adultos y a ellos les gusta que yo les hable así. Y entonces les estaba explicando lo que es la lectura visual. Entonces, y que aprendan ellos a leer. Y entonces otra niña me dijo, generalmente las niñas son más listas, ¿no? Otra niña me preguntó algo de la lectura visual y entonces me dijo, ¿quiere decir que yo puedo decir lo que yo quiera cuando veo un cuadro? Por supuesto, le dije, la primera respuesta que tú puedes dar y nadie te la quita es me gusta o no me gusta. Nadie te puede decir a ti que algo no te gusta o sí te gusta. Eso nada más tú lo eliges. Entonces lo primero que puedes decir de una obra es me gusta o no me gusta. Pero a partir de ahí, si tú aprendes a ver la obra, vas a empezar a ver por qué te gusta y por qué no te gusta. Y en la medida que aprendas, es como aprender a leer
las letras. Cuando tú entraste a primero no sabías leer y ahora cualquier libro lo puedes leer ya cuando estás en quinto año. Sí, me dijo, así es. Y la otra niña de 5 años me dijo, maestro, ¿y se puede leer nada más con la vista o puedo leer con los oídos, por ejemplo? Y me sorprendió. Y le digo, a ver, explícame. Y me dice, es que por ejemplo ahorita que está sonando la campana del pueblo, yo oigo que es la campana, pero entonces estoy leyendo de qué iglesia viene ese sonido, que el padre es el que la está tocando, y me imagino el rostro del padre como yo lo conozco, y conozco a las gentes que está dando la última campanada para que las gentes vayan. Y le dije, pues muchas gracias, a eso vine, a aprender. Gracias, maestra, le dije. Aprender, Gracias. Que no nada más es lectura visual, es lectura auditiva. Entonces le digo, y es que tienes razón, se puede leer con el olfato. Claro, me dijo. Y entonces me empezó a dar ejemplos. Que dijo, pues cuando huelo feo, ya sé que es un animal muerto que está a la vuelta, y de dónde viene el olor. Estoy leyendo, me dijo, con el olfato. Entonces, y por otro lado, si yo huelo a manzana en mi casa, le digo a mi mamá, ¿dónde están las manzanas que compraste, ¿no? Entonces se me hizo interesantísimo. Ahora cada vez que hablo de lectura visual, recuerdo que no es nada más visual, es del gusto, es olfativa, es del tacto. O sea, leemos braille, es lectura de tacto, ¿no? Sí. Es interesantísimo lo que uno puede aprender y aplicarlo al arte. Qué curioso, porque podría uno pensar que estás hablando del arte, ¿no? Y dices, y aplicarlo al arte. Ah, claro. Y justo me lleva a pensar, ha habido cosas que he aprendido en los procesos de descubrimiento artístico, ¿no? Empecé con la música a los 9 años. Claro. Desde antes, cuando mi mamá en el gimnasio, mi papá te platicaba, ¿no? Yo te conocí a los 4 años filmando un video. para aerobics. Uh-huh. Y mi papá con la librería y todo este asunto de estar... A los 4 años ya andabas en esto. Sí, cierto. Fíjate el condicionamiento. Pero no, justo esto que está pasando ahorita no es que lo busque, pero a lo mejor, y como uno se comunica, como cuando uno puede leer sin los ojos, uno se puede comunicar de otras maneras, y ese tipo de cosas pues te tocan, ¿no? Llegan porque estabas ahí, justamente mi papá y mi mamá involucrados en procesos como estos, ¿verdad? Y me sirven, por ejemplo, saber que no se puede medir la velocidad de la luz, porque se necesita saber la velocidad de la luz para poder activar relojes, por decir así, sensores que puedan detectar. Entonces sabemos la velocidad de la luz cuando va del punto A al punto B y vuelve rebotando al punto A. Ahí se hace la medida y luego se parte a la mitad y dice, ok, la velocidad de la luz en promedio es esta, ¿no? Pero es esa velocidad de ida y vuelta promediada, o sea, partida a la mitad, se divide entre 2, esa es la velocidad de la luz. Pero se sabe que a la naturaleza le gusta favorecer los movimientos hacia un lado que para el otro. O sea, como uno va en contra de la corriente del río. O sea, vas a favor, vas más rápido, y cuando quieres volver al punto puede que vayas más lento. Entonces, que la velocidad de la luz no sea realmente la que hemos promediado, porque puede ser que favorezca como pues midiendo los fluidos o todas las técnicas estas, ir y venir. Y poniendo en práctica ese tipo de cosas que me gusta estudiar solo por saber, no sé por qué, pero me gusta saberlo. Me causa una satisfacción. Lo aplico a la convivencia con las personas y digo, la única forma en la que yo me puedo conocer ahorita es promediándome. Lo que yo creo que emana de mí va y entra Zacarías lo que él puede procesar de lo que dije, me lo devuelve y en esa interpretación me conozco. Claro. Pero ¿cómo conocerme en conversación conmigo como si fuera un... Si no me conozco? Es que entramos en un círculo virtuoso que compartimos lo que sabemos los dos. Y entonces tú puedes decir, tú eres más culto que yo y estás más informado que yo. Y yo estoy menos informado que tú y soy menos culto que tú. Pero en el momento de compartir conocimiento, no importa quién es el que tiene más información que el otro, los dos vamos a recibir enseñanza uno del otro, porque estamos procesando, como tú dices, esa información y estamos acrecentando y nos estamos poniendo un escalón más para subir. Entonces platicamos y ya pusimos otro escalón y ya nos elevamos. Entonces es construir
cultura, construir conocimiento, ¿no? ¿Será ese el intercambio como de la temperatura cuando pones un objeto que está muy caliente, lo que significa caliente y no que está helado? Uno se enfría y el otro se calienta. O la temperatura ambiente, pues, y cómo se va a templar, a tratar de mediarse. Lo mismo con eso que estamos haciendo ahorita la conversación. Es muy enfadoso este tipo de pláticas. Para mí. Porque, como que tú dices, no salen las meta historias. Ajá. Cuando recién regresé de Guadalajara a Hermosillo, 1994, platiqué con el doctor Humberto Arizpe Chávez, maestro investigador de tiempo completo en la Unison, en 1994. Y era mi compañero de secundaria en Nogales, pero ahora es el doctor Humberto Arizpe Chávez. Entonces se sienta en mi casa, un vinito, y le digo, a ver, Humberto, platícame en qué andas ahorita, qué es lo más interesante que has visto en tu carrera como doctor en físico-matemáticas. Y me dijo, ando en la nanotecnología, me dijo, en el 94. Torre. Entonces le digo, a ver, ¿de qué se trata? Mira, me dijo, nos metemos a ver las cosas más pequeñas aquí en Hermosillo, ¿eh? Que puedas ver. Entonces ahorita lo que ando haciendo es rayar moléculas. O sea, identifican una molécula y le hacen no sé qué procedimiento físico. ¿Y sabes cómo saben que rayaron la molécula? Porque con el aparato con el que la rayan despide un gas, que para ese gas sí hay un sensor. Uh-huh. En 1994 no había un microscopio para poder ver lo que estaban haciendo. Solamente cuando salía el gas se daban cuenta que ya habían rayado la molécula. Entonces, hace como medio año estuve platicando con él y le dije, oye Humberto, en el 94 tuvimos esta plática. En este momento ya existe el microscopio para ver que ya rayaste la molécula. Sí, me dijo, ya existe, ya lo veo cuando las rayamos, pero ya no ando rayando moléculas. Bueno, anécdota y meta anécdota. Acabo de leer que los neandertales sí hacían arte. Entonces se tenía, hasta antes de esto que te voy a decir, los antropólogos tenían el concepto de que los neandertales no eran humanos, porque no hacían arte. Uh-huh. No había una demostración de que hacían arte. Y acaban de encontrar en una cueva de neandertales una falange, un hueso de una falange petrificada, y la falange tenía 3 rayas. Entonces decidieron los antropólogos que esas rayas no eran ni que se lo comieron, ni que lo maltrataron. No, parecían intencionales más que accidentales. Parecían intencionales. Entonces aquí se nota que o era ritual o era simplemente para divertirse, estaban haciendo arte. Y lo tomaron, les hizo la consulta específica con un montón de autoridades sobre antropología y llegaron a la conclusión de que sí, y últimamente ya han tenido varias demostraciones de que sí hacían arte los neandertales y que sí tenían un culto para sus muertos, se enterraban a sus muertos, que es otro de los signos de los seres humanos. Entonces yo de alguna manera relacioné el rayar el átomo, el rayar la molécula, perdón, como rayar el hueso. Entonces yo considero que lo que hace Humberto Arizpe, que es una cuestión de investigación física, pero también es de arte conceptual. Esa es una instalación que perfectamente, si Humberto la pone para un concurso de arte contemporáneo, lo más probable es que quede seleccionada y a lo mejor hasta gana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hagámosla. Sí. Hagámosla. Me gusta escuchar esto, pero hay una cosa que a veces, no sé, de verdad es porque soy muy ignorante en el tema de el arte. Me siento así, bebecito, peor que bebé, me siento como una persona hasta contaminada, yo creo, ¿no? Bueno, te voy a interrumpir tantito. Yo tengo 75 años y empecé en el 62 a hacer trabajos. En el 73 tuve mi primera exposición por Bellas Artes en el DF.
y me siento exactamente igual que tú. Oh, qué esperanza. No hay forma. No hay forma. Es que, como me preguntaban una vez y en una entrevista, y me dijeron, ¿y por qué crees que suceda esto, Zacarías? Entonces le dije, porque el lienzo crece. Es decir, el ámbito que tenemos, porque ya llegamos a determinado estudio. Uh-huh. Entonces, en ese momento, el ámbito que tú quieres aprender crece. Y ya no la abarcas, ya te vuelves a convertir en un neófito, en una persona desinformada, porque te das cuenta que lo que tú has aprendido hasta ahorita y que te sentías muy bien, cabe en esta botella, pero ahora lo que tienes que descubrir no cabe en esta mesa. Pero cuando logres descubrir y sacarle jugo a lo que está en la mesa, te das cuenta que en esta habitación no cabe lo que descubriste, lo que se te amplió la mente. Entonces, las preguntas crecen. Me lleva tres cosas, o sea, a ver si puedo, no, en esto de la conversación puedo puntualizar estas tres cosas. Una es, como me siento así tan ignorante y todo, hay como una pequeña guerra entre la palabra arte y yo, o el concepto de arte y yo. Yo creo que muchos pasan por lo que sea. Pero llegué a una conclusión que creo que es como una muy buena conclusión que te quiero compartir, que es, el arte necesita de la expresión humana para existir, pero la expresión humana no necesita de la palabra arte para existir. O sea, sin nuestra expresión de ser lo que hacemos, como rayar el huesito o la molécula, no tendríamos algo que catalogar o clasificar o criticar o encasillar como arte. Pero sin la palabra, eso ya existía desde antes. O sea, no necesitaron los neandertales que nosotros le fuéramos a decir que eso era arte para hacerlo, ¿no? Entonces, me lleva a pensar que no es necesario de ninguna manera para que cualquiera que quiera desempeñar o inclusive uno hacer, necesite saber qué significa la palabra arte, ¿no? Solo hazlo, ¿no? Desarróllalo. Los que vienen de las artes visuales han estado inventando así como la instalación y como el happening, el performance. Inventaron algo que se llama intervención urbana. Entonces, y viene de las artes visuales. Pero hace como 4 o 5 años se publicó y se hizo anuncios en el periódico que Evoe Sotelo iba a hacer un acto artístico en las escalinatas del Museo del Unisón. Y estaba invitando niños, mujeres, hombres, adolescentes, adultos, población viejitos, en general. Población en general. Los estaba invitando a que se juntaran tal día, tales horas en la tarde, ahí afuera en las escalinatas, porque iban a hacer una coreografía, en donde todos, ahí mismo iban a hacer la coreografía y ahí iban a danzar. Uh-huh. Entonces, por supuesto que con el expertise de Evoe Sotelo iba a salir algo extraordinario. Entonces fueron este grupo tan heterogéneo de ciudadanos de Hermosillo, y estuvieron ahí en las escalinatas y Evoe les puso música y los puso a danzar y empezaron a hacer una intervención urbana. Es utilizar el espacio de otra manera, que es una obra de arte. Entonces, de danza le ganaron la jugada a los de artes visuales, porque nunca se había hecho. Después, Benito González, esposo de Evoe Sotelo, escribió un performance que lo ejecutó La Lágrima con Adriana Castaños en Del Musas. Se llamó... no se me olvidó el nombre, pero era un performance extraordinario que también era una intervención. Ahí ya no sabemos si era una intervención o una instalación o un happening, un performance, se confunden. Pero en esto que tú estás diciendo, en las definiciones de arte, y no es que se estén dando aquí en Hermosillo, se han dado ya, pues Marcel Duchamp en 1912 puso un mingitorio en una exposición. Uh-huh. O sea, ya andaban con una serie de inquietudes que fructificaron en los 60s, que empezó el arte contemporáneo. Entonces, en los 60s afloró, pero desde el principio del siglo antepasado ya estaban haciendo
arte contemporáneo. Entonces, en este momento el arte contemporáneo para mí es lo que tú decías. Es una definición de arte que no alcanzamos a definirla, pero yo lo que me he dado cuenta que para mí es una investigación, que hay un artista que se va a investigar algo que sucedió hace 500 años o con los neandertales o con los rupestres, etcétera, y retoma algo, pero no para volver a hacer murales rupestres. Se inspira en eso para hacer en este momento una evolución de eso. Es decir, y la gráfica de esto es que hay quien está cada determinado tiempo rehaciendo, pero haciendo nuevo un impulso, y otro que viene haciéndolo con otro ciclo. Uh-huh. Y los artistas en este momento están rehaciendo todo el camino del arte que le hemos hecho desde que estamos aquí hace no sé cuánto, 300,000 años. Entonces, el arte contemporáneo no es el arte actual, no es el arte de este tiempo. Uh-huh. El arte contemporáneo es un periodo. Un nombre, uh-huh, ni siquiera de un periodo, es un nombre de una investigación que se está haciendo basado en lo que tú quieras. Órale. Entonces, pero se llama arte contemporáneo porque estamos metidos en eso. Ahora, lo que tú decías, que no existe la definición de arte, el hecho de que alguien, por ejemplo, a los que estamos en este momento, no sé si a ti te pase, que nos creemos muy productivos y pensamos que los que están haciendo una pinturita realista, mal hecha comparada con una de Leonardo, entonces ahí también debe haber un respeto, porque están tomando una obra de Leonardo y la están volviendo a ejecutar y no saben que están haciendo arte contemporáneo. Depende de la investigación para dónde se lleve, y va a terminar haciendo otra cosa, pero va a ser diferente de la Mona Lisa lo que van a hacer aquí. Por ejemplo, el mismo Marcel Duchamp y Salvador Dalí cogieron una impresión de la Mona Lisa y le agregaron unas letras. ¿Qué estaban haciendo ahí? Arte contemporáneo. O sea, tomaron una impresión de la Mona Lisa, de la Gioconda, y la hicieron diferente. Dalí le puso bigotes a la Gioconda y la mayoría de la gente dice es una ofensa. Pero estamos hablando de arte contemporáneo, que es otro lenguaje. Sí. ¿Ibas a decir que tres? Sí, pero quién sabe cuáles otras dos, ya me acuerdo. No, es irrelevante si no claro, pasa absolutamente nada, no hay como que vaya a cambiar yo el universo. Así es, sí. Ya sé, ahorita dije cambiar el universo. Ahorita que decías que me nació otra. Que decías que es como que se va repitiendo un ciclo, vamos redescubriendo y llevando acá, ¿no? Uh-huh. De aquí para acá. No podía dejar de imaginarme un estanque de agua tranquilo y luego como que por alguna razón hubo una turbulencia, ya sea que cayó una piedra, cayó una gota, como que un objeto hizo que sucediera eso, ese momento, y luego sacó olas, ¿verdad? Ondas. Esas ondas son una réplica del primer golpe de la intención esa y van saliendo. Se parecen todas. Son similares, pueden hasta tener el mismo rumbo o dirección, pensando que es un infinito este lago, ¿no? Este cuerpo de agua infinito. No, y lo tiene. O sea, porque tú las ves nada más en el agua, pero ese impulso sigue. Puede continuar. No, continúa. Está continuando. Continúa. Y eso es lo que me hizo pensar que solo las personas que ponen atención podrán observar que es ese primer intento o primer suceso replicándose, como es la reacción pero que no lo observes no significa que no estés siendo parte de lo que está pasando. Por supuesto. Porque es inevitable, no depende de nosotros. Muchas veces siento como que hasta una manera se nos ha hecho creer que el humano viene por aparte. Uh-huh. Como que nos divinizamos a la humanidad, no nos sentimos animales, no nos sentimos parte de la naturaleza. Como de alguna manera alguien es en algún punto de la historia nos descontextualiza, así prácticamente nos saca y luego nos dice y llegamos aquí o nos pusieron aquí o pasó esto, ¿no?
Pero aunque eso haya sido, sigue siendo parte de eso que está sucediendo, queramos o no, y no podemos tener control de. Solo nos está sucediendo. Mira, no tenemos control, pero sí lo tenemos. Es decir, tú estás hablando de una humanidad, pero la realidad es que la humanidad está compuesta, por ejemplo, comparado con alguien, yo soy sabio, porque alguien es ignorante, pero comparado con un sabio, yo soy un ignorante. Entonces, de lo que estabas haciendo ahorita, diciendo de las ondas, pues yo tampoco soy especialista en esto. Te entiendo lo que me estás diciendo, pero es muy superficial tanto tu conocimiento como el mío, porque lo imaginamos, lo pensamos, pero no hemos estudiado eso. Entonces, pero hay personas que han dedicado toda su vida y todas sus neuronas y tienen una dinastía que los lleva a hacer cosas especiales. Y entonces ellos inventaron que el ruido del Big Bang, las ondas del Big Bang, que están a millones de años luz de aquí, todavía existen, no han llegado a la Tierra, entonces siguen llegando. Entonces están pudiendo fotografiar el Big Bang, están pudiendo oír el sonido del Big Bang, porque descubrieron cómo hacerle, porque sigue estando aquí con nosotros. O sea, está sucediendo en este momento. Está sucediendo en este momento. Pasó el Big Bang. Está pasando el Big Bang. Está pasando el Big Bang en este momento. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso se me hace así como alucinante a mí, ¿no? Y yo vuelvo otra vez a lo mismo, como lo que yo me dedico es al arte, pues es arte contemporáneo. Lo que están haciendo estos señores es arte contemporáneo. Pero, o sea, hace falta observarlo como arte. Por supuesto. ¿No? Ponerle ese. Es que tú decías hace rato, no sé qué frase usaste, pero estuve muy de acuerdo con lo que tú dijiste, en el sentido, nos queremos divinizar. Y cada quien quiere decir que él es Dios, en el sentido de que los biólogos son dioses, los matemáticos, tú y yo no valemos nada para un matemático, pero para un artista los demás no valen nada. Cada uno en su ámbito se nombra el mejor de los seres humanos. Y la verdad es que somos complementarios, nos necesitamos uno al otro y sin el otro no somos nada. Entonces, aquí estamos. Tan importante la pausa, ¿no? Oye, pues ya me enseñaste, me acabas de enseñar que se puede leer las pausas también. Hemos comentado que hace poco empecé a leer a Maturana, Humberto Maturana. ¿Sí? Pues de la última vez que lo comentamos tú y yo, he hecho otros descubrimientos en la misma lectura de Maturana. No sé si comenté contigo, yo como artista me fui al rupestre y yo delimité mi trabajo entre los rupestres y lo actual. Entonces me he dedicado a hacer una lectura de ida y vuelta cuantas veces sea necesario para ir aprendiendo cosas. Es muy difícil aprender 300,000 años que yo lo pongo en este pedazo del rupestre aquí. Tienes que imaginar muchas cosas, leer muchas cosas, etc. Entonces, cuando empecé a leer a Maturana, me di cuenta que él no está leyendo del rupestre para acá. Él hablaba del Big Bang para acá. Entonces, cuando Maturana, ya para morir, que murió hace, creo que el año pasado o antepasado, hace relativamente poco tiempo, él inventó la autopoiesis. La autopoiesis es la autocreación. O sea, él dice que todo en esto, toda la existencia se está autocreando. Entonces llegó a la conclusión de que el Big Bang era la nada y que de la nada salió la primera molécula. Entonces, por analogía, dice, si de los minerales salieron la vida, quiere decir que de la nada nació los minerales. Entonces, de la nada se hizo la materia. Y entonces, en lo último que él dice
dice que los minerales, la materia inerte, también tiene ADN. Y en su ADN no alcanzamos a ver el ADN porque en la evolución para que una planta se convierta en piedra pasan millones de años. Ujú. En el movimiento, el ADN, para leer el ADN de un mineral se necesitan muchísimo más de millones de años. Millones de años. Entonces, imposible que los sensores que nosotros tenemos, que nos duran para 100 años. Órale. En 100 años nazco y me muero. Para eso me duran mis sensores. Que quieras que yo aprenda mucho más allá de eso. Entonces, Maturana dice que también la materia inerte tiene ADN, pero después se aventuró a decir que también para atrás existe el ADN. O sea, la nada también está programada para producir algo. Necesita... Sí, o sea, un código, ¿te refieres? Cuando dices ADN, ¿te refieres al código? Algo que esté escrito, o sea, que va a activarse. Exactamente. Pero para nuestro periodo entenderlo, pues no es lo muy entendemos, pequeño porque no podemos alcanzar a leer tan largo el código. Así pues. es. Hay una cosa que sentí que le inventé yo, pero después me di cuenta que no lo inventé yo, pero juraría que yo lo inventé, Ajá. que es el que conoce cómo funciona una cosa, Sí. conoce cómo funcionan todas las cosas. Claro. Al sentido en el que cuando yo me empecé a engranar con conocer cómo funcionaban las ondas de sonido, por el estudio de grabación, la producción y todo eso musical, me lo empecé a llevar a la convivencia con las otras personas, cómo funcionaban las ondas, cómo se desplazaban en el fluido que es el aire y cómo habitaciones como esta, tratadas acústicamente, pueden detener las ondas y convertirlas por medio de la fricción en calor. Entonces, habitaciones como esta, cuando hay mucho sonido, se ponen muy calientes porque la excitación, o sea, de estas partículas que se van moviendo y golpean contra esas superficies porosas pero densas, pues se tiene que convertir en eso, en algo, en esa fricción, y se convierte en calor. Y empecé a pensar en eso justamente, como Maturana, todo este proceso largo, empecé a pensar que la forma en la que convivo yo con las demás personas puede ser como el sonido convive, ¿no?, con esos fluidos. Como la forma en la que yo me llevo y la forma en la que fluyo, la intensidad con la que me desempeño, puede crear una reacción que luego se puede convertir en una fricción con las personas. Y cuando dicen, no, es que no son compatibles, o cuando es que no está, estamos en la misma sintonía, lo empezaba yo a ver como fases. La fase que se encuentren estas ondas en una manera que estén compaginadas, porque cuando están descompaginadas se cancela el sonido. Vamos a llevar una bocina súper fácil. La bocina funciona de frente y para atrás. Uno pone la mano en la vibración de la bocina, del movimiento, de frente y atrás. Pero si yo le doy una orden a la bocina que se vaya para enfrente y que se vaya para atrás al mismo tiempo, con la misma intensidad, no se va a mover, se va a quedar quieta. Claro. Entonces hay una cancelación de la orden que le di de que hace este sonido para enfrente, sonido para atrás. Y a veces también pasa en la convivencia con las personas que tenemos una forma de llevarnos, pero luego a veces compaginamos, pareciera que estamos en lo mismo, pero uno está jalando por un lado, otro para el otro, y luego no pasa nada. Se cancela la acción. No quiere decir que no hayamos querido tú desempeñar este movimiento, sin embargo, por pura física se canceló la acción, o el resultado más bien. O bueno, el resultado fue que fue nulo. Es que lo podemos ver de un montón de lados, ¿no? En ese caso sí. Pero como la programación que tiene nuestro cerebro, no puede haber nada nulo. O sea, aquello de que aprendemos de nuestros errores, pues aprendemos de nuestros aciertos y aprendemos de nuestros errores. O sea, si se nulifica, algo nos va a decir, nos va a enseñar también. Si no observar a una persona por los errores que comete, sino por la cantidad de veces que comete el mismo error, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Lo ves así. Entonces, cuando puedo crecer, no porque ha cometido muchos errores, sino por cuántas veces he, como dicen por ahí, tropezado con la misma piedra. Pero a veces nos damos cuenta, como tú dices, dentro de la mesa, la piedra en un sentido figurado es un objeto, pero si realmente lo ves, pues la piedra puede ser otra cosa. No nomás la piedra, pues puede ser un mismo comportamiento que te lleva, ay, tú creíste que era esa piedra, pero realmente eres tú comportándote, y te tropezaste con un mesabanco, y te tropezaste con un escalón, y te tropezaste con una persona, y vamos
si no analizamos cuál es el comportamiento o nuestro desempeño, como las ondas. Es que todo esto me lleva... Sé que son pláticas aburridas, son conversaciones aburridas, a lo mejor puedo estarte aburriendo, pero... No, no son pláticas aburridas. Mira, como son pláticas diferentes, lo diferente nos provoca sinapsis, nos provoca que se comunique una neurona holgazana, o sea, neuronas que tengo sin usar, con otra neurona que tengo sin usar, se comunican. A partir de lo has estado haciendo con tu plática más grande, mi cerebro. Yo digo que yo soy lector selectivo. Yo aprendí a leer muy chico, pero como tengo la inquietud por el arte, yo he leído muchas cosas de arte, pero en general yo soy un ignorante, no tengo cultura general, porque yo dedicaba todo el tiempo que tenía para leer, lo dedicaba a estudiar cosas de arte. Y ahora ya no leo cosas de arte, ahora veo YouTube. Porque tengo una duda y lo busco en YouTube y encuentro cosas maravillosas. Y luego me tropiezo ¿cómo dijiste? Las meta historias. Ajá. Estoy buscando yo algo y me encuentro con otra cosa. Y me disperso y me clavo en eso. Jaime Bueno es un neuroinvestigador español que tiene un montón de videos. Entonces, así como con Maturana, me convertí en fan de Jaime Bueno y empecé a ver sus videos. Es muy ameno. Y entonces me hizo cambiar me afinó muchas de las enseñanzas que yo tenía. Entonces, él dice que es muy fácil hacer crecer el cerebro y que el cerebro lo podemos hacer crecer con cosas nuevas. Que si todo el tiempo escribes con la derecha, escribe con la izquierda, o si lavas los trastes en tu casa con la derecha, ahora enjabónalos con la izquierda, y vas a hacer que neuronas holgazanas se comuniquen con la otras. La neuroplasticidad podría ser, ¿no? Parte y te de va a crecer el cerebro. Cada vez que haces una sinapsis te crece el cerebro, te crece la capacidad mental y se te olvidan menos las cosas. Entonces, obviando un poco lo que dicen los videos, dice que aquello de que utilizamos el 10% del cerebro es una mentira. Dice, utilizamos todo el cerebro. Lo que pasa es que cuando estás en tu casa viendo una película que no te interesa, un programa que no te interesa, pues está apagado el cerebro. Pero en el momento en que haces una cosa interesante para ti, se ilumina una parte del cerebro. Si es más interesante lo que haces, se ilumina otra, y se están iluminando diferentes partes de nuestro cerebro, se mueven se hacen conexiones en neuronas de otras partes del cerebro. Pero él nos dice que lo que hace que el cerebro explote como fuegos artificiales es el arte, y que hay niveles para el arte. Si estás aprendiendo arte, el cerebro se ilumina una cantidad. Si estás oyendo, observando, disfrutando del arte, el cerebro se ilumina en otra cantidad. Pero dice que si estás ejecutando, creando el arte, el cerebro completo se pone a crecer, a hacer neuronas. Me encantó ese concepto. Entonces ahora lo uso mucho en los talleres que doy para niños. Les platico esto y les pregunto, ¿quieren hacer crecer su cerebro? Todos dicen que sí, y entonces les empiezo a platicar cómo dice Jaime Bueno que se puede hacer crecer el cerebro. Mañana voy a hacer una charla con unos niños de esa manera. Entonces yo estoy perfectamente convencido de que nuestro cerebro está más grande ahorita que antes que empezábamos a platicar tú y yo, porque además yo sé que tú eres ejecutante de música. Entonces te das cuenta que imagínate lo que es que escribas una partitura y que la interpretes tú mismo y que aprendas como tú lo haces a tocar, a hacer música con diferentes instrumentos. Entonces hemos escogido el lugar donde más nos crece el cerebro, según Jaime Bueno. Pues, Zacarías, yo te elijo. Muchas gracias por ayudarme a crecer el cerebro. Muchas gracias a ti. La invitación. Gracias. Ya se pasó la hora. Ya se pasó la hora. Dios mío.